Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. En el día de hoy, amigos, quería comenzar el primer segmento, el segmento político y de discusión sobre la actualidad informativa. Quería dedicárselo a Cuba y para eso he invitado a un periodista que ustedes conocen perfectamente bien. Es un cubano-americano que tiene una columna en el periódico El Nuevo Herald y que se llama Pedro Corzo y es parte de la casa. Para ti, Pedro, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Muy buenos días, Daniel. Gracias y un saludo a los televidentes. Bueno, estaba leyendo en la mañana de hoy que Cuba va a aplicar lo que ha llamado un plan, y voy a leerlo, un plan de recortes de combustible y energía. Un plan de recortes y combustible de energías. Parece que regresan los apagones a Cuba a partir de que Cuba está evaluando que el señor Nicolás Maduro se va y que ese subsidio o ese regalo que le hace de 37 millones de barriles de petróleo al año no va a seguirse recibiendo en La Habana. Por lo tanto, ya está aplicando medidas para comenzar a pagar y va a empezar por las instituciones estatales. Pero, y aquí es donde va el pero, el otro día en un pleno de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC, Unión de Periodistas de Cuba, la subdirectora del periódico Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que se llama Karina Marrón, es muy joven, la muchacha no pertenece a mi generación, no sé realmente de sus antecedentes. Y menos a la mía, por supuesto. No, si somos contemporáneos, no te pongas apodo que después se te quedan. Pero bueno, esta Karina Marrón hizo una intervención en este sexto pleno, el sexto pleno de la Unión de Periodistas de Cuba, donde dijo que si había apagones en Cuba, oye el cargo de la señora o de la señorita y oye lo que dijo, si había apagones en Cuba, que Cuba iría a un estallido social, porque Cuba ya había pasado por la década de los años 90, cuando el maleconazo, y por la época del Mariel, y que no aguantaba realmente apagones a partir de cómo estaba la situación sociopolítica dentro de Cuba. ¿Qué significa esta declaración? Daniel, yo creo que la situación cubana puede tener numerosas lecturas. Y por supuesto la principal lectura, cuáles son los intereses del gobierno cubano si permite este tipo de declaración. Todos conocemos que el periodismo en Cuba quedó encerrado en el proyecto castrista desde el propio año 59. En Cuba no se hizo lo que aconteció en Venezuela, de que los medios fueron adquiridos por empresarios privados asociados al régimen de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez. En Cuba se confiscaron los medios de información desde el propio 59 y todos desaparecieron ya en el año 61. Cuando hablo de medios me refiero a radio, televisión y por supuesto prensa escrita. El periodismo en Cuba no existe. En Cuba existe personas que estudiaron periodismo que trabajan doctrinalmente dando las informaciones que el gobierno cubano quiere. Lamentablemente es una realidad. Esta señora, para hacer esto, tuvo que cobrar un riesgo evidentemente grande, porque va contra los intereses directos del gobierno cubano. Pero, como la dictadura nos ha enseñado siempre a mirar las cosas con mucho cuidado, hay que preguntarse si realmente está actuando en base a sus convicciones y a los riesgos que implica decir esa gran verdad, o está respondiendo a intereses de la estructura mediática de la dictadura. Yo creo que ella, por su juventud, tal vez tenga un disentimiento real, no se puede descartar. También lo hemos comentado en más de una ocasión, el gobierno cubano no es monolítico, se aprecia que hay contradicciones, que hay control de esas contradicciones, pero hay contradicciones. Es de suponer que con el tiempo y con la pérdida de liderazgo de los hermanos Castro, pues esas contradicciones afloren aún más y empiezan a encontrar vías de expresión y hasta números de personas que se identifiquen con los proyectos que cada uno represente. Ojalá, yo lo deseo de todo corazón, que esto sea una expresión sincera y que no sea una manipulación de la dictadura, que no es nuevo en eso, porque recientemente se cumplió un aniversario más de cuando Fidel Castro, reunido con un grupo de intelectuales en la Universidad de La Habana, si mal no recuerdo, en 1961, declaró a esos intelectuales, entre los cuales había muchos periodistas notables, dijo: con la revolución todo
contra la revolución nada. Y Raúl Castro es el heredero de Fidel Castro. No sé qué pueda ocurrir, pero ojalá esta sea una declaración independiente de esta señora. También hay que decirlo, en Las Villas hubo un número de periodistas que se han manifestado contrarios al control de la información que ejerce el gobierno, y tengo entendido que un medio informativo en una de las provincias, provincias orientales también hizo mención a esta situación. Bueno, antes de pasar al asunto de Las Villas, que es sumamente también interesantísimo, el periódico Vanguardia, fundamentalmente de allá de Santa Clara, que es donde esto fue a través de las redes sociales, porque no se ha publicado absolutamente nada de esta reunión. Pero bueno, vamos a dejar este asuntico para continuar la conversación sin escaparnos de lo que ha dicho esta señora, subdirectora del periódico Granma. Es cierto que Cuba posiblemente, o los Castro, para ser exacto, Cuba es la patria y los Castro es la dictadura. Pero lamentablemente, Daniel, perdona que te interrumpa, sí, la dictadura ha logrado que una gran parte de la población cubana identifique a Castro con Cuba, o mejor dicho, a los Castro con Cuba al extremo, y he tenido esa experiencia, que personas contrarias a la dictadura, que no simpatizan con Fidel Castro, cuando tú empiezas a criticar lo que pasa en Cuba, te han dicho, no, pero a Cuba no la toques, Cuba no tiene nada que ver con esto. Es cierto, pero bueno, te iba reafirmando lo que tú habías comentado, es posible que estén apostando a crear una oposición leal. Una oposición leal, imagínate tú. El doctor Santiago Cárdenas ha abordado ese tema con mucha frecuencia y lo hemos conversado en muchas reuniones. El gobierno cubano tiene necesidad de crear una corriente política que parezca que le hace oposición, que no es una verdadera oposición, que va a interpretar los problemas que tiene el país, que va a hacer recomendaciones y que va, por supuesto, a ganarse una corriente de opinión de parte de la población. Bueno, hay una serie de publicaciones en Cuba que son digitales, que están haciendo una especie de aparición en la isla, algunas con el visto bueno del régimen, otras con un guiño del régimen. Una de ellas es una que está creada por un activista de aquí que radica en Miami, que se llama Hugo Cancio, y que esta página digital o este periódico digital opera desde Cuba con periodistas cubanos a los que se les paga en CUC. Y uno de los problemas que se abordó en este pleno de la Unión de Periodistas de Cuba es que está indignado el régimen porque hay periodistas jóvenes que prefieren trabajar en estos medios llamados alternativos que no trabajar en los medios oficialistas. Y esta misma señora, esta misma subdirectora de Granma, y permítame que lea exactamente lo que dijo, dice, va a ser muy difícil de enfrentar este problema dada la mala situación de la prensa en Cuba. Nosotros, lo que tenemos que ver cuando los jóvenes se nos van de los medios es sencillamente porque tenemos en los jóvenes la expresión de la sociedad actual. ¿Qué está diciendo esta señora? Que los jóvenes, ese hombre nuevo que trató de crear la revolución, le interesa más que le paguen en CUC, en un periódico donde no va a ser censurado totalmente, donde van a tener derecho a la expresión libre y por otra parte van a recibir un mejor pago. Daniel, el hombre nuevo, como intentó hacer el asesino en serie Néstor Guevara y Fidel Castro, lamentablemente tiene más vicios que el hombre viejo entre los que estamos nosotros. La mayor parte de los hombres nuevos tienen más intereses en los bienes materiales que en cumplir con ciertos valores y ciertas obligaciones. Y lo apreciamos con ese número importante de hombres y mujeres que todas las semanas son golpeados, abusados por las autoridades, y la indiferencia ante estos acontecimientos de un número importante de la población. Es muy cierto lo que dice esta señora. La gente hoy en Cuba, la juventud específicamente, quiere consumir, contrario a lo que la dictadura intentó. La dictadura intentó hacer un hombre solidario, una persona con una clara conciencia social, que mirara a la comunidad por encima de sus intereses personales, y producto de los abusos en que incurrió esa dictadura para lograr ese modelo, pues logró todo lo contrario. Yo no recuerdo bien si es el doctor Jekyll o Mr. Hyde, cuál de los dos era el malo, pero el propósito de la dictadura salió al revés y ha logrado que los dos personajes, el más malo, sea el que está realmente aflorando. Y no digo que sea malo porque quieran bienes materiales, aclaro bien esto, porque a mí me interesan mucho también los bienes materiales. Lo digo porque no buscan el equilibrio necesario en tu anhelo por bienes materiales y en tus obligaciones como ciudadanos. Y ese es un punto importante, en mi opinión. El ciudadano medio puede desear todos los bienes materiales del mundo, pero tiene que estar consciente también de que tiene obligaciones,
de que tiene obligaciones, tiene derechos, pero obligaciones con la sociedad en que vive. Y por desgracia, la mayoría del pueblo cubano no ha hecho conciencia de esa realidad. Hay un número importante que sí, lo tenemos en los disidentes, lo tenemos en los que reclaman derechos para todos, pero la mayoría no, por desgracia. Bueno, Pedro, vamos a ir a una pequeña pausa, muy breve pausa, porque hay un mensaje muy importante de Luis Vías, que es un importante real estate aquí en esta ciudad, y nos está patrocinando en este momento nuestro segmento político. Tú me preguntabas hace un ratico antes de venir acá al estudio, me preguntabas sobre alguien que estaba interesado en comprar vivienda, y justamente esa respuesta aquí en nuestro programa En Contacto. Una breve pausa y regreso enseguida con ustedes. El mercado hasta hace 6 meses, 8 meses ha sido a favor del vendedor. Vemos todos los días como el mercado se está virando totalmente y estamos pronto en el mercado a favor del comprador. Hola, mi nombre es Tony Vías. Por más de 20 años le he llevado el mensaje de la importancia de ser propietario. No ha habido mejor momento para comprar una vivienda que hoy. Los intereses siguen muy bajos, un alto inventario de propiedades y, más importante, nuevos programas hipotecarios que pueden ayudar a cada uno de nosotros a ser propietarios. Llámanos al teléfono que aparece en la pantalla para que puedas decir: esta casa es mía. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía. Estoy conversando con Pedro Corzo, un importante periodista cubano-americano, columnista del periódico El Nuevo Herald, es parte de la casa, y él se refería hace algunos minutos, antes de ir a nuestra pausa, él se refería a una manifestación de jóvenes periodistas de Santa Clara, del periódico Vanguardia en Santa Clara, donde también están denunciando, mi querido amigo Pedro, están denunciando que están siendo acosados por la seguridad del Estado, la policía política castrista, y que a las reuniones de la Unión de Periodistas de Cuba asisten estos siniestros personajes que existen en todos los medios de prensa de Cuba y donde participan. Están presentes en toda la sociedad cubana, en todas partes. En todas partes, están presentes en todos lados. La inteligencia cubana trata de invertir la mayor cantidad de dinero posible en eso. Pretende sustituir a Dios, son omniscientes. Es la cultura de la delación. Y estos jóvenes periodistas han dicho que están siendo acosados, incluso que están siendo cuestionados sobre lo que escriben en los periódicos cuando hacen periodismo de investigación. Pero antes, hace años, por lo menos cuando yo trabajé en la prensa cubana, nadie se atrevía a hacer este tipo de declaración pública. Las cosas en Cuba están tomando un perfil, desde mi punto de vista, diferente por completo. Sin duda alguna, y a mí me parece que eso es muy importante y determina en cierta medida cómo la dictadura está agotada. Hay que mirar al pasado y ver con el entusiasmo que un amplio sector de la población cubana respaldó al gobierno, no solo al principio, sino por muchos años. Pero los fracasos acumulados, las muchas mentiras, la gran cantidad de falsedades sobre las cuales el régimen fue creciendo y sumando años, ha frustrado a la población y en particular a los más jóvenes. Quizás los más viejos, por los compromisos contraídos en el pasado, siguen defendiendo lo que en un momento creyeron, aunque no tengan la fe o la confianza o la esperanza que en el pasado tuvieron. Pero la juventud no. La juventud está asumiendo que tiene derechos, que debe tener más oportunidades, que el gobierno no lo sabe todo, no lo conoce todo, ni lo debe controlar todo. Lo importante es que esa conciencia, yo lo miro desde el punto de vista político, lo importante es que esa conciencia individual que están asumiendo, de defender el derecho de escribir, de defender el derecho de pensar independientemente, la consideren y la extiendan al resto de la sociedad. O sea, que entiendan, que promuevan, que cada quien debe trabajar donde gusta y debe y quiere trabajar, no donde el gobierno imponga. Que cada quien tiene derecho a pensar, a votar y a opinar como entienda pertinente, sin que el gobierno imponga restricciones. Que la libertad no solo es libertad de prensa, que para ti y para mí es una de las más importantes de la libertad. Que la libertad es un concepto amplísimo que debe recogerlo todo, no solo aquello del campo en el cual nosotros nos especializamos. Ahora fíjate, Pedro, el periodista cubano, el periodista oficialista cubano, gana 585 pesos cubanos mensuales como promedio. Hay algunos que ganan menos incluso.
Esto llevado a dólares en el cambio que el régimen ha puesto, son $23 al mes. Hay revistas alternativas, como yo te decía anteriormente en digital, por ejemplo, esta que yo mencioné, On Cuba, es como se llama esta revista donde Hugo Cancio tiene realmente la estructura y el diseño, y me imagino que el liderazgo allá en Cuba, de esta revista que se imprime en Cuba, o se hace en Cuba, no se imprime, sino que es digital la revista, contrata periodistas que por un artículo, por un solo artículo, le pagan entre 15 y 35 CUC. O sea que por un artículo le pagan más que lo que ese mismo periodista pudiera ganar en un mes. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes quieren entonces trabajar no solamente porque están mejor remunerados, sino porque la censura es mucho menor. Aquí hay cierta libertad de expresión, aunque trata de congraciarse a veces con el régimen, este tipo de blog. A veces no. O casi siempre. Y por eso está autorizado. Y pertenece al porque Centro si tú y yo quisiéramos hacer prensa. un blog en Cuba, no nos los van a permitir. No, por supuesto que no. Hasta el punto que esta revista está autorizada por el Centro Internacional de Prensa. O sea, está reconocida como un medio de prensa. Y cuando Cuba reconoce es porque no le son por lo menos grandes enemigos, sino que sencillamente hacen el juego político. Pero a pesar de eso, los jóvenes cubanos quieren trabajar en este tipo de publicación porque es mucho más bondadosa a la hora de ser crítica con el régimen. Y por otra parte, gana muchísimo más también. En esta reunión, que no fue publicada por la prensa cubana oficialista, ni mucho menos, sino que se está transmitiendo por las redes sociales, hubo un periodista que se llama Carlos Alejandro Rodríguez, y este muchacho denunció lo siguiente, y te lo quiero leer. Dice: las publicaciones, debido a las publicaciones no solamente en mi blog, La Aldea Maldita, o en On Cuba, sino en el propio periódico Vanguardia, he sido interrogado por agentes que no son ni policías, que no son funcionarios del partido y van a esas reuniones sin ser miembros de la UPED. O sea, está refiriéndose a la seguridad del Estado, que está presente en todos los medios y que tratan de intimidar al individuo que trata de ser un poco crítico con el gobierno. O sea que el cuartico está igualito. La naturaleza del gobierno cubano no va a cambiar. Tú hiciste mención al principio de las limitaciones al consumo de energía eléctrica por la situación que tiene o esperan tener potencial con el gobierno de Venezuela. Hay una realidad. El gobierno cubano ha fracasado en todos sus propósitos económicos. No importa las alianzas que haya contraído, no importa las inversiones que se hagan en Cuba, el gobierno cubano no es viable políticamente y tampoco es viable económicamente. Y eso es un aspecto importante. Cuba es un fracaso, la dictadura es un fracaso total. Y lo que duele es que todavía, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, hayan personas que promueven ese sistema y buscan que ese sistema reciba oxígeno, reciba respaldo y que sea comprendido, sin entender que el sistema simplemente lo que está es ganando tiempo para que la clase dirigente pueda establecer los controles suficientes que les permita permanecer en el poder cuando los moncadistas desaparezcan. Bueno, fíjate si la economía cubana anda realmente mal, muy mal, está en terapia intensiva, que en el año 2015, de acuerdo con las estadísticas internacionales, Cuba exportó valores por 4 millones de dólares, por 4.000 millones de dólares, perdón, 4.000 millones de dólares. Un país mucho más pequeño, un país también que pertenece a la cuenca del Caribe, que es República Dominicana, exportó, con su economía maltrecha, pero con una economía sostenible, exportó el doble, exportó 9.000 millones de dólares. Ese es el bastoncito del socialismo. Donde quiera que se toca, con ese bastoncito se destruye. Donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de inversión, donde no existe la propiedad privada, donde no existe el derecho ciudadano, eso tiende a acontecer de forma sistemática y permanente. Y Cuba, lamentablemente, el castrismo ha llevado a Cuba, ha conducido a Cuba a un fracaso total y a un gran nivel de desesperanza. Y para mí eso es una de las cosas más preocupantes y peores que hay. De que mucha gente, muchos cubanos, han dejado de amar a su país por el nivel de frustración que han cosechado en la isla. Y tú los ves que tranquilamente quieren salir de Cuba, buscarse una vida mejor, una gestión que es válida. Tú y yo estamos aquí, entre otros motivos por eso, pero también conservamos nuestros compromisos políticos, nuestras obligaciones y nuestro deseo de hacer todo lo posible porque la situación política en Cuba cambie. Y eso es importante, hay que procurar eso. El gobierno va a tratar de que no acontezca
pero el reto es que tenemos que trabajar a favor de esa situación. Oye, ¿será todavía subdirectora de Granma esta muchacha que hizo esta denuncia? Es una excelente pregunta. O formará o irá a formar parte de esa oposición leal a la que tú mencionaste hace un rato. Habría que darle seguimiento a eso. Vamos a ver. Hay que darle seguimiento. Seguro. Y ojalá sea una persona independiente, lo ruego de todo corazón, que tenga coraje, que tenga valor. Y las mujeres cubanas, hay que decirlo así, han demostrado a través de toda nuestra historia tener un gran coraje, tener siempre la bandera de la vanguardia. Así que no es de descartar que esta señora, después de haber estado trabajando en el órgano oficial del partido, haya tenido el mejor conocimiento posible de la realidad de la isla y haya asumido esta conducta. Recordemos que el glasnost y la perestroika en la Unión Soviética empezó por el núcleo, por el corazón de la dictadura, por la KGB. Empecemos por ahí. Sí, así que no es de dudar por ahí. que los cambios en Cuba, si es que estos se van a producir, o al menos hay que tener confianza, que esta señora que viene del corazón también de Granma, el órgano oficial del partido, sea capaz de asumir una posición real, verdadera, y en Cuba demande eso que acaba de decir ahí. Amanecerá y veremos, mi querido amigo Pedro Corzo. Una buena propuesta. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, Vamos Daniel. entonces, amigos, a la pausa y al regresar voy a estar conversando, yo no voy a estar conversando con él. Vamos a hacer un contacto vía satélite con mi buen amigo Fernando Aguayo Cadena desde el Ecuador, donde tiene un entrevistado de lujo en el día de hoy en la continuación de nuestro magazine informativo. Mantenga usted la sintonía.